vamos viéndolo durante las clases. Después vemos para la clase que viene qué podemos hacer. De vuelta, les repito, no sé la opción del domingo, ¿qué les parece? Está bien, va a quedar ahí, por ahí el domingo ustedes quieren estudiar para los parciales de la otra semana, pero bueno. Bueno, bueno, vamos, veámoslo. No, el viernes no daríamos otro tema, o sea, el último tema sería el jueves, el tema de calderas. Eh, Así que el viernes no vamos a dar tema nuevo, eso. O sea, el viernes no haremos clase o daremos clase de consulta. Eso, podemos hacer clase de consulta el viernes. Pasa que si tienen otro parcial el mismo día, no va a venir nadie a la consulta. Eso es. Bueno, bueno chicos, empecemos con la clase de hoy, así no seguimos atrasando. Bueno, hoy lo que vamos a ver son propiedades termodinámicas de las sustancias puras. Para eso vamos a recordar un poco algo del... bueno, traten de ahora desenchufarse el chat porque también me pongo a mirar qué escriben y, digamos, después lo vamos viendo. Entonces les decía que vamos a hablar de lo que son las sustancias puras en particular y de básicamente los cambios de estado. Pero para eso vamos a hacer un breve repaso de, bueno, algo que lo vienen viendo desde, creo que supongo la secundaria, lo han visto en química obviamente, en los estados de la materia, básicamente la materia puede separarse por un proceso físico, si no puede si puede separarse, perdón, lo que tengo es una mezcla, y esa mezcla a su vez puede que sea totalmente uniforme, en cuyo caso es homogénea, o puede que sea no uniforme, con lo cual es heterogénea. Bueno, en este caso, obviamente tenemos miles de ejemplos de mezclas heterogéneas, como puede ser mezclar desde el hecho de tener en estado sólido, por ejemplo, azúcar mezclada con sal, por ejemplo, o en estado líquido, digamos, de tener eh, dos sustancias mezcladas en forma heterogénea, como puede ser agua y aceite, por ejemplo, en donde obviamente tenemos dos líquidos que no se van a mezclar nunca. En una mezcla homogénea, en cambio, bueno, obviamente que vemos una sola fase. Básicamente, en ese caso, lo que tenemos son soluciones, un soluto y un solvente. Y en función de la cantidad de ese soluto en el solvente, puede ser que la mezcla sea homogénea o si el soluto comienza a aumentar, puede ser que sature la solución y empiece a precipitar, pasando el grado de solubilidad, digamos, ¿no? Bueno, todo eso lo han visto en física, igual ahora tenemos teoría positiva. Y por el otro lado, si no se pueden separar por un proceso físico sería, por ejemplo, centrifugación, decantación, ebullición, o sea, sacar una de las fases por un proceso de evaporación. Si no se puede separar por un proceso físico, que sería el caso no, tenemos lo que es una sustancia pura. Eh, Esa sustancia pura puede ser, por un lado, una sustancia simple, si no lo puedo descomponer con un proceso químico, es decir, un elemento de la tabla periódica. Una sustancia simple es un elemento de la tabla periódica. Ahora, si esa sustancia pura, digamos, puede descomponerse por un proceso químico, lo que tengo es un compuesto químico. Obviamente, por ejemplo, el agua, un compuesto químico, la sal, cloruro de sodio, un compuesto químico, este, eh, la cementita, por ejemplo, un compuesto químico, el diamante, bueno, el diamante en ese caso, sí, también es una sustancia simple, pero digamos que tiene un cierto enlace predeterminado. Bien, acá hay también otras diapositivas, más de lo mismo.
Bueno, de vuelta repito, por un lado tenemos las mezclas, que pueden ser homogéneas, que son soluciones, bueno, todas las que vimos acá, o por ejemplo agua o sal o cloruro de sodio o azúcar en una cierta proporción, con agua o con leche, bueno, cualquiera de estas pueden ser soluciones homogéneas. O las heterogéneas que estuvimos viendo, agua con aceite, bueno. Por otro lado tenemos lo que son las sustancias puras, que es las que estábamos hablando recién y que son a las que vamos a hacer alusiones en esta clase. Esas sustancias puras son o los elementos de la tabla periódica, cada uno de los elementos de la tabla periódica, o compuestos químicos que para poder separar esos elementos que están formando el compuesto, tengo que hacer una reacción química, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenemos el agua. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy son las sustancias puras, ya sea elementos o compuestos químicos. Básicamente, una sustancia que tiene una composición química fija en todas sus partes se llama sustancia pura. Por ejemplo, el agua, dice el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono. Entonces, si por ejemplo acá el nitrógeno en estado biatómico, como se encuentra en la naturaleza, que en la naturaleza el nitrógeno lo tenemos en estado biatómico, sería un caso de una sustancia pura, en la cual es un compuesto químico, porque son dos átomos del mismo elemento. Bueno, obviamente el dióxido de carbono, CO2, es una sustancia pura, porque es un compuesto químico. El agua, H2O, es un compuesto químico. El helio, es una sustancia pura, porque es un elemento. Ahora, por ejemplo, el aire. El aire, en realidad, está formado de una mezcla de gases. Bueno, es una mezcla de gases que no es un compuesto químico ni es un solo elemento. Pero a fines prácticos, el aire se lo considera como, digamos, o sea, que respeta las cosas que vamos a ver como sustancia pura. Es decir, el aire atmosférico, de vuelta, es una mezcla de gases, por lo tanto, no es un compuesto químico ni es un elemento, pero se comporta en cierta forma de esa manera. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener una sustancia pura, un compuesto químico en este caso, que es agua, en el cual está en dos fases, una fase líquida y una fase vapor. Por lo tanto, obviamente está en estado heterogéneo, porque tengo dos fases, pero tengo dos fases de la misma sustancia, que en este caso es agua. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el aire? Si yo logro licuar el aire, es decir, lograr una mezcla de aire en estado gaseoso y de aire en estado líquido, en ese caso no tengo una sustancia pura. ¿Por qué? Porque el líquido que se va a ir formando no va a estar compuesto por todos los mismos gases que formaban el aire en estado gaseoso, sino que algunos gases se van a licuar y otros gases no se van a licuar. Por lo tanto, va a variar y no voy a tener una homogeneidad en la composición química. Es decir, en el líquido voy a tener predominancia de un gas, o sea, digamos oxígeno, por ejemplo, y en el aire, que queda sin licuarse, va a faltar oxígeno. Entonces la composición química no va a ser homogénea. Por lo tanto, en ese caso, cuando el aire está en dos fases, no es una sustancia pura. A diferencia del agua, que en el agua, ya sea que está en estado vapor o en estado líquido o en estado sólido, en cualquier parte que yo me pare voy a seguir teniendo agua, digamos. Bueno, entonces, por experiencia, se sabe que las sustancias existen en fases diferentes, obviamente, sólido, líquido y gaseoso. A temperatura y presión ambiente, por ejemplo, el cobre es un metal en estado sólido, pero por ejemplo el mercurio, que es otro metal, está en estado líquido. Y por ejemplo el nitrógeno está en estado gaseoso. Pero yo podría tener cobre líquido, por ejemplo, o podría tener nitrógeno líquido, o podría tener mercurio en estado sólido, todo dependiendo de variar esas propiedades, esas variables, temperatura y presión, básicamente, obteniendo distintas fases. Obviamente que las fases más comunes son sólido, líquido y gaseoso, pero
puede ser que un compuesto químico, por ejemplo, o un elemento, en una misma fase principal tenga varias fases. Por ejemplo, lo que hoy les nombré al principio, lo que sería el caso del carbono. Por ejemplo, el carbono en la naturaleza, dentro de la fase sólida, yo lo puedo encontrar, según cómo se unan los átomos, como grafito o como diamante. Es decir, es lo mismo, es carbono, el átomo es exactamente el mismo, pero uno está combinado de una manera, forma una red cristalina, que está acá abajo, que es la red cristalina del diamante, y en otros casos forma una red cristalina que es la del grafito. Obviamente, una es la mina del lápiz, que no vale absolutamente nada, y lo otro, digamos, es algo que vale millones, digamos, porque en la naturaleza hay poco del carbono formando la red cristalina que le corresponde al diamante. Entonces, en ese caso las dos están en estado sólido, es decir, la fase sólida, todo es carbono, por lo tanto la composición química es la misma en todas partes, pero a su vez tengo dos subfases, es decir, dentro del estado sólido puedo tener la fase grafito o la fase diamante. Bueno, ahí les dice, por ejemplo, el helio tiene dos fases en estado líquido y el hierro tiene tres fases en estado sólido. Por ejemplo, este es el hierro. Esto lo van a ver en metalurgia. Eh, pero bueno, en función de la temperatura, esto sería temperatura versus tiempo, nosotros si hacemos enfriar a partir del estado líquido, o sea, tenemos hierro líquido, hierro elemento de la tabla periódica, ¿no? Es decir, es un elemento, no es ninguna aleación ni nada. El hierro lo primero que forma es un compuesto, una estructura cristalina de forma BCC, que es centrada en el cuerpo, y recibe un nombre que se llama ferrita delta. Es un nombre, ferrita de alta temperatura. Si bajo la temperatura, ya en estado sólido, el hierro cambia la disposición que tienen los átomos y la estructura cristalina responde a una estructura cúbica, pero ahora centrada en las caras, FCC, es decir, que tiene un átomo en cada cara. Acá tenía solamente un átomo en el medio. Y se le llama hierro gamma o austenita. Y si sigo bajando la temperatura, todo está en estado sólido, el hierro vuelve a transformar y vuelve a la estructura BCC original y se llama ferrita alfa o ferrita de baja temperatura. Es decir, bueno, acá está lo mismo expresado, que el hierro en una fase sólida, siendo un único elemento, puede tener tres subfases, digamos, ¿no? Puede ser hierro delta, hierro alfa o hierro gamma, variando solamente la temperatura. Pero de vuelta son subfases dentro de una misma fase. Bueno, ¿esto para qué se los estoy dando? Bueno, para que tengan en cuenta que si bien uno en la naturaleza habla de sólido, líquido y gaseoso, puede haber más variantes. Digamos, dentro del estado sólido puedo tener variantes. Como vimos el caso del grafito, el caso del carbono, el caso del hierro, o puede que no. Pero digamos, dentro de la misma fase, en este caso la sólida, puedo tener variantes. Bueno, bueno, esto lo han visto todo en química. Las moléculas, básicamente en un sólido, están dispuestas en un patrón tridimensional, en una red, que si es un cristalino, digamos un sólido cristalino, forma una red que de vuelta puede respetar distintas estructuras, como vimos recién en el caso del hierro, ese sería el cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo, hexagonal compacto. Es decir, hay varias formas de la red cristalina que pueden tener los átomos, o ocupar los átomos en estado sólido. Obviamente ahí las distancias intermoleculares son pequeñas, hay unas fuerzas de enlace químico muy elevadas, y lo que hace esto es que sea un sólido justamente, ¿no? Ahora, en la fase líquida, en cambio, si bien los distanciamientos son pequeños, ya las moléculas no están en posición fijas, sino que hay un desplazamiento de una respecto de la otra. Ese desplazamiento justamente es lo que hace, o lo que hace que el líquido sea un fluido, ¿no? De ahí viene el nombre de fluido, de que fluye, porque esas fuerzas intermoleculares son más débiles y permiten que un
una molécula se desplace respecto de su vecina. Generalmente, cuando un sólido pasa de sólido a líquido, la distancia entre las moléculas aumenta, se dilata, digamos, es decir, aumenta su volumen específico. Le digo generalmente porque, por ejemplo, el agua, que es lo que más natural podemos encontrar en la naturaleza, no sucede. Obviamente el hielo flota, ¿no? Si fuera esto lo que sucediera, de que al solidificarse su densidad aumenta, como pasa en la mayoría de las sustancias, el hielo se iría al fondo del mar y no existirían los icebergs. Pero bueno, no es el caso. Bueno, y finalmente en el estado gaseoso, las moléculas ya están muy separadas, prácticamente no hay ningún tipo de enlace químico, solamente hay pequeñas fuerzas de interacción y se mueven en forma caótica, dicen los químicos, con colisiones continuas entre sí, es decir, chocan unas con las otras, con la cual se van transfiriendo energía de una a la otra, y las densidades son muy bajas. Obviamente, el desorden en el caso del estado gaseoso es mucho más alto que el orden que teníamos en un estado sólido. Y refiriendo esto a la clase pasada, lo que vieron con entropía, obviamente podemos ver de que en un estado gaseoso la entropía es más alta que en un estado líquido y en el líquido más alta que en el estado sólido porque nos da una idea del desorden. Esto viendo desde el punto de vista físico-químico, ¿no? No tanto desde el punto de vista termodinámico. Bueno, acá también tenemos, es lo mismo que vimos recién, un ejemplo, a la izquierda tenemos un sólido, donde tenemos esos enlaces que forman la red cristalina, si fuese un sólido cristalino. Después tenemos el caso B, que sería un líquido, en donde las moléculas se mueven con cierto desplazamiento. Ese desplazamiento va a dar origen a la viscosidad del fluido. Algo que no les dije, hay sólidos que uno los considera sólidos, que en realidad son líquidos muy viscosos. Es decir, no tiene una estructura cristalina, son los que se conocen como sólidos amorfos, que es el caso de los vidrios. O sea, por ejemplo, un vidrio en realidad no es un sólido, sino que es un líquido donde las cadenas de las moléculas se unen por fuerzas entre sí y son extremadamente, generan un estado de una viscosidad muy, muy alta. Por eso que, a modo de ejemplo, vieron que los vidrios, se dice, yo lamentablemente no lo pude ver, pero los vidrios de la Capilla Sixtina están, digamos, en la parte de abajo, su espesor es mucho mayor a la parte de arriba. ¿Por qué? Porque esos vidrios que estuvieron ahí cientos de años, por acción de la gravedad, el vidrio va fluyendo, muy lentamente, pero va fluyendo por la acción de la gravedad, porque de vuelta es un sólido, un líquido, perdón, de muy alta viscosidad, de manera tal que se va acumulando en la parte de abajo y se va afinando en la parte de arriba. Bueno, o sea que hay sustancias que el límite entre el sólido y el líquido no está tan definido. Bueno, y después el lado C sería el caso de un gas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los cambios de estado, ¿no? O cambios de fase, digamos, ¿no? Eh, Básicamente, los nombres que reciben, esto también obviamente que ya lo han visto, es decir, un líquido que pasa al estado de gaseoso, se habla de vaporización. Este, un gas, en cambio, que pasa al estado de líquido, se habla de condensación. Un líquido que pasa al estado de sólido es solidificación y un sólido que pasa al estado de líquido es fusión. Básicamente también hay posibilidades de que pasen directamente del estado sólido al estado gaseoso o del estado gaseoso al estado sólido, que se llama sublimación. Un ejemplo típico de la sublimación es el dióxido de carbono. No sé si alguno de ustedes cuando compran cuando compran helado para llevar por kilo, por ahí piden que le pongan hielo seco. El hielo seco son como unas barritas, ¿no? Bueno, el hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. ¿Qué pasa? A la temperatura que está y presión atmosférica está en estado sólido. Ustedes si ven, esas barritas no pasan a presión atmosférica en ningún momento a estado líquido. Es decir, si ustedes lo dejan arriba de la mesa, lentamente se va achicando, se va desapareciendo, porque se está sublimando, está pasando de estado sólido a estado gaseoso. Y si hacen el experimento de agarrar una barrita
de hielo seco, de dióxido de carbono, y lo tiran en un vaso con agua, como la capacidad de extracción de calor, esto lo vamos a ver en la clase que viene, del agua es mucho más alta que la del aire, el hielo seco se consume, digamos, el estado sólido mucho más rápido y larga esas burbujas típicas que van saliendo del agua, del vaso de agua, que no es ni más ni menos justamente que la sublimación del estado sólido al estado gaseoso en una forma más, llamémosle brusca, que en contacto con el aire, porque está en contacto con el agua y transfiere más rápidamente el calor, o absorbe, mejor dicho, más rápidamente el calor del agua. ¿Está? Entonces ese caso es un ejemplo típico de sublimación. Bueno, acá mostramos lo mismo, digamos, en donde podemos ver cómo un líquido podría ir pasando a un estado líquido, gaseoso, en donde obviamente en la parte de arriba tenemos gas, en la parte de abajo tenemos líquido y hay una zona indefinida, digamos, en el medio, en donde justamente hay una mezcla de gas y de líquido, ¿no? Es donde se está produciendo básicamente el cambio de estado. Un ejemplo típico de esto que estamos hablando sería el caso del vapor dentro de una caldera, por ejemplo, ¿no? En donde coexisten el gas y el líquido. Bueno, entonces, ahora ya yendo a el cambio de estado entre líquido y gaseoso, vamos a ir profundizando un poco ahí. ¿Quedó claro hasta acá, chicos, lo que estuvimos viendo? Más allá de que no quise seguir mirando el chat porque, digamos, ya empezaron con Sí, discusiones perfecto. personales. Bueno, Perfecto, perfecto. ahora lo sigo mirando, pero bueno, buenísimo. Entonces, ahora vamos a ir metiéndonos, no olvidémonos del sólido por un rato, y nos vamos a ir metiendo entre el líquido y el gas. Entonces, bueno, básicamente se llama líquido comprimido o líquido subenfriado. Estos nombres traten de ir familiarizándose, digamos, porque después cuando los evaluamos, y bueno, en la vida profesional obviamente que los van a usar, pero los tienen que manejar con cierta soltura, ¿no? El líquido subenfriado o líquido comprimido es un líquido que está lejos de producir su cambio de estado. Es decir, un líquido que en las condiciones de presión y temperatura en las cuales se encuentra no da lugar, digamos, a pensar de que está a punto de convertirse en vapor. No, para nada. Es decir, está lejos de convertirse en vapor. Si vamos al agua, que en general es lo más común para, digamos, para el estudio, sería el ejemplo primero que tenemos ahí a la izquierda, en donde el agua a presión atmosférica, una atmósfera, es decir, los 1013 hectopascales, que es la presión ambiente, y a 20 grados centígrados, obviamente que la tenemos en estado de fase líquido. Bueno, justamente ese líquido se le llama subenfriado o líquido comprimido. ¿Por qué? Porque ese agua a esa temperatura y esa presión, el agua, perdón, a esa temperatura y esa presión no va a producir vapor. ¿Está? Ahora, si al agua le seguimos o le empezamos a agregar calor, obviamente que va a ir aumentando su temperatura, ¿no? Básicamente aplicaríamos la ecuación la masa por el calor específico por el delta T. El calor que le entregamos va a hacer variar la temperatura entre la temperatura inicial a una temperatura final. Bueno, ese calor que le estamos entregando se le llama calor sensible. Se llama calor sensible porque justamente es sensible a la variación de temperatura. Yo entrego cada unidad de calor que entrego, la temperatura del agua aumenta en cierta grado centígrado. Obviamente, si vamos a la definición de caloría, que ya lo vimos en la primera clase, si a 1 gramo de agua le entrego una caloría, ese gramo de agua va a aumentar su temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? Esa es la definición de caloría. Ese es calor sensible. Bueno, va a suceder que si mantenemos la presión constante, en este caso sería la presión atmosférica, el agua va a subir su temperatura hasta llegar a 100 grados centígrados. Cuando llega a 100 grados centígrados,
Ustedes van a decir, y un ejemplo de la vida cotidiana, van a decir el agua hierve. Bueno, justamente cuando llega a 100 grados centígrados, ese líquido, ese agua en este caso, que está a una atmósfera y a 100 grados centígrados, se llama líquido saturado. Que a diferencia del anterior, del líquido subenfriado, líquido comprimido, es líquido que está a punto de comenzar a evaporarse. Es decir, si yo le agrego una infinitésima más de cantidad de calor a ese agua que está a 100 grados centígrados y una atmósfera, el agua va a empezar a formar pequeños porcentajes de vapor. Es decir, se va a desprender de ese líquido pequeños porcentajes de vapor de agua. Entonces, el líquido que está a punto de cambiar de estado para pasar de líquido justamente a vapor, se le llama líquido saturado. Y hay una relación única entre la presión y la temperatura. Ahora después eso lo vamos a ver, que se llama presión de saturación y temperatura de saturación. Bueno, si yo sigo entregando calor ahora a ese líquido saturado que teníamos, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a formar vapor. Como mostramos acá en el dibujo, tenía el líquido y como seguí entregando calor, formé vapor. Entonces, adentro de mi recipiente, que sigue estando a una atmósfera y sigue estando a 100 grados centígrados, ahora no tengo solo líquido, sino que tengo líquido y vapor. Ambos, el líquido y el vapor, están en estado saturado. Se llama líquido saturado y vapor saturado. Y acá está ocurriendo una ebullición, ¿no? Una vaporización, en donde el líquido se está transformando a, a vapor. Cada unidad de calor que yo entregue, como se muestra por acá abajo, lo que va a hacer es que una partícula más de líquido pase al estado vapor. Otra unidad de calor que yo agregue va a hacer que otra unidad, otra partícula de líquido pase a la fase vapor. De manera tal que las dos fases coexisten, pero a medida que transcurre o a medida que entrego ese calor, que a diferencia del anterior, se llama calor latente. Es decir, el anterior vimos que era calor sensible porque iba variando la temperatura. Acá, el calor que yo estoy entregando no hace variar la temperatura, lo único que hace es producir el cambio de estado. Por lo tanto, se llama calor latente o calor de vaporización, lo pueden también encontrar, digamos, en la bibliografía. Que es cuánta cantidad de calor le tengo que entregar por cada gramo de la sustancia que haya acá, en este caso es agua, pero puede ser cualquier otra sustancia, para que ese gramo de esa sustancia cambie de líquido saturado a vapor saturado. Bueno, obviamente, si sigo entregando este calor latente, más unidades de calor latente, va a llegar un momento que toda la masa que tenía de líquido va a pasar a ser vapor saturado. ¿Está? Bueno, una vez que tengo todo, como sería en este caso, en estado de vapor, sigo teniendo ahora la sustancia a una atmósfera y a 100 grados centígrados, pero ahora en vez de tener líquido tengo todo vapor. Es decir, que ahora en vez de tener líquido saturado, tengo vapor saturado. ¿Está? Es decir, yo partí y en mi estado inicial tengo un líquido subenfriado o líquido comprimido, le entrego calor sensible hasta que llega a 100 grados centígrados porque está una atmósfera y es agua. A partir de ese momento se transformó, cuando llegó a 100 grados centígrados, cambió de nombre, digamos, le llamamos líquido saturado, porque es un líquido que está a punto de empezar a cambiarse a vapor. A partir de ahí, si yo le sigo entregando calor, todo el calor que yo le entrego, de vuelta, ya no es más calor sensible, la ecuación mc delta T no tiene sentido, porque todo el calor que yo le estoy entregando es calor latente, que lo que está haciendo es que ese líquido saturado empieza a formar vapor saturado y coexisten los dos en forma simultánea, a una presión de una atmósfera y 100 grados centígrados porque estamos hablando de agua. Bien, esa relación masa de vapor, masa de líquido, se va invirtiendo, es decir, cada vez tengo más vapor y menos líquido, hasta que llega un momento que tengo todo vapor saturado, que sería el estado 4. Es decir, que tengo todo vapor que estaría, si le dejara de dar calor, estaría a punto de empezar a condensarse. Pero tengo el 100% de mi masa en estado de vapor. Cuando tengo la mezcla de vapor saturado y líquido saturado,
coexistiendo, se habla que tengo un vapor húmedo. El nombre que recibe es vapor húmedo o mezcla saturada de líquido-vapor. ¿Está? Pero el nombre vapor húmedo es el que utilizamos a diario. Porque las dos fases coexisten. Bueno, ¿qué pasa si ahora sigo entregando calor, una vez que tenía todo vapor saturado? Si sigo entregando calor, ese vapor ya no está a punto de condensarse. Y lo que voy a obtener es vapor sobrecalentado. ¿Está? Es decir, que ahora el calor que estoy entregando acá abajo ya no está, no es un calor latente, sino que vuelve a ser calor sensible. Y cada unidad de calor que yo entrego, lo que va a hacer es incrementar la temperatura del vapor sobrecalentado. Es decir, que vuelve ahora a entrar en vigencia la ecuación mc delta T, ¿no? En este caso mcp delta T, porque ya tengo un vapor, y bueno, básicamente ese calor de vuelta pasaría a ser un calor sensible. Obviamente que el calor específico que estamos hablando acá es el calor del vapor, no es el mismo que el calor del agua, en estado líquido, perdón. Bueno, más o menos lo mismo que estamos hablando lo podríamos dibujar en una curva donde tengo temperatura, volumen específico, es decir, esto sería volumen por unidad de masa, que podemos ver que si yo tengo el estado 1, fíjense que tengo agua, por ejemplo, a 20 grados centígrados, obviamente es un líquido subenfriado. Si le entrego calor a ese agua que está a 20 grados centígrados, la temperatura aumenta porque le estoy entregando calor sensible, hasta que llega a 100 grados centígrados. Cuando llega a 100 grados centígrados comienza el cambio de estado, es decir, empieza a formar vapor, se transforma en una mezcla saturada, que es una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. O vapor húmedo, digamos, recibe el nombre de vapor húmedo, hasta que todo el líquido se transformó en vapor. Ahí lo que tengo es un vapor sobrecalentado, que sería el punto 4. A partir de ahí, este calor que entregué acá es un calor latente. ¿Está? Calor latente de vaporización. Cuando llego al punto 4, si vuelvo a entregar calor, o sigo entregando calor, perdón, lo que voy a hacer es que ese vapor saturado empiece a aumentar su temperatura, vuelvo a tener calor sensible y ya pasa a llamarse vapor sobrecalentado. Describe, digamos, esta otra curva, donde las dependientes estas van a depender del calor específico, básicamente, ¿no? El valor del calor específico. Bueno, ¿está claro hasta acá? Profe, una consulta, ¿por qué cuando está en estado líquido y aumenta la temperatura, aumenta el volumen? ¿No consideramos a los líquidos incompresibles? No, o sea, cuando cuando está en estado líquido y vos le das calor y obviamente aumenta su temperatura, hay una dilatación térmica, que eso sucede en todos los cuerpos, en los sólidos. De hecho, hay un coeficiente que depende del estado, o sea, si está en sólido, o sea, de la fase, si es sólida, líquida, depende también de la temperatura, se llama coeficiente de dilatación térmica. Básicamente, cuando vos agregás o aumentás, perdón, la temperatura, va a haber una variación del volumen que obviamente va a aumentar. Y eso desde el punto de vista molecular se debe a que la distancia entre los átomos se incrementa, se aleja, digamos. Los enlaces, los átomos empiezan a alejarse y cuando pasan al estado líquido ya están ciertamente separados como para moverse, y cuando pasan al estado vapor ya están mucho más alejados y por eso el vapor tiene tanto volumen, ¿no? Específico. Pero siempre tenés dilatación. A excepción del agua, que ocurre algo distinto, bueno, ahí los químicos lo van a explicar mejor, pero tiene algo que ver con la polaridad del agua. Vieron que la molécula del agua es polar. Entonces, cuando solidifica, se acomoda la molécula de cierta manera, que hace que la densidad en estado sólido sea mayor, sea menor que en estado líquido. Y es son pocas las sustancias que hacen eso, digamos. Pero si no, en la mayoría, a medida que se aumenta la temperatura, hay una dilatación térmica. O sea, un aumento del volumen. Claro, está bien, gracias, No sé profe. si... No, de nada. Bueno, ahora bien, hablamos de
de ese proceso donde hablábamos de líquido saturado, vapor saturado, ¿no? Entonces, básicamente, la temperatura a la cual comienza a producirse ese cambio de estado, esa vaporización, en el caso del agua, hervir el agua, depende de la presión. En consecuencia, estoy leyendo, ¿no? Si la presión es constante, sucede lo mismo con la temperatura de ebullición. A una determinada presión, la temperatura a la que la sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Del mismo modo, si yo tengo fija la temperatura, fijo la presión y se habla de presión de saturación. Es decir, ustedes saben, digamos, también por experiencia, de costumbre diaria, digamos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Y también habrán escuchado hablar de que si, por ejemplo, se van a La Quiaca o se van a Bolivia, el agua no hierve a 100 grados, sino que hierve a una temperatura menor. Es decir, que la temperatura en la cual el agua en estado líquido se vaporiza depende de la presión a la cual están. Están atadas la presión con la temperatura. Y entonces, si yo tengo definida la presión, una dada presión, por ejemplo, digo 3 atmósferas, va a haber una temperatura que se llama temperatura de saturación, que es a la temperatura a la cual va a empezar a hervir ese agua o ese líquido a 3 atmósferas. ¿Tá? Y si digo, por ejemplo, tengo un líquido a 100 grados centígrados o a 50 grados centígrados, por decir algo, va a haber una presión a la cual ese líquido a 50 grados centígrados va a comenzar a producir el cambio de estado, es decir, va a pasar de líquido a vapor. Y eso sería la presión de saturación, porque le defino la temperatura. Es decir, a 50 grados centígrados va a tener una presión de saturación determinada. Es decir, si fijo la temperatura, obtengo la presión de saturación, y si fijo la presión, obtengo la temperatura. Pero obviamente están íntimamente ligadas. Y por ejemplo, acá están puestos obviamente para el agua, pero esto lo pueden encontrar para cualquier sustancia. ¿Cuál es, a distintas temperaturas, cuál es la presión de saturación? Podríamos ponerlo al revés. Para todas las presiones, ¿cuál es la temperatura de saturación? Está expresada acá presiones, pero podría expresarlo al revés. Entonces, por ejemplo, si la temperatura del agua fuese 0 grados centígrados, yo tendría que tener una presión de 0,61 kilopascales, es decir, 610 pascales, para que sería la presión que tendría que tener, una presión muy baja para que el agua hierva a 0 grados centígrados. Obviamente, si me paro a 100 grados centígrados, fíjense acá, si me paro a 100 grados centígrados, el agua hierve, lo que estábamos hablando recién, a la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica que habitualmente normal, digamos, ¿no? 1013 hectopascales, ¿no? Habrán escuchado hablar, el pronóstico dice la presión ambiente es de 1013 hectopascales, es decir, bueno, acá dice 1014, básicamente la presión normal a nivel del mar, la expresión estándar, una atmósfera son 1013 hectopascales. Hector, recuerden que son 100, o sea que es lo mismo que decir 101.300 pascales o 101 kilopascales. ¿Está? Son todas la misma unidad. Pascal, expresado con distintos subíndices, ¿no? Es decir, 101 kilopascales o 101.400 pascales o 1014 hectopascales, digamos. Esa sería la presión ambiente a la cual el agua hierve, y con lo que estamos hablando, es decir, sería la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados. Ahora, por ejemplo, si yo tengo agua a 30 grados centígrados y ese agua empieza a hervir, es porque estoy a una presión de 4,25 kilopascales, ¿tá? Una presión mucho más baja. Y si la presión sube, obviamente que la temperatura de saturación va a ser cada vez más alta. Por ejemplo, si yo estoy a 1555 kilopascales, es decir, esto sería 1,5 millones de pascales, 1,5 megapascales sería, la temperatura la temperatura de saturación sería de 200 grados centígrados, es decir, que el agua va a empezar a pasar de líquido a gaseoso a 200 grados centígrados. Por ejemplo, por eso que en las calderas, los recipientes a presión que se utilizan para generar vapor,
esto lo vamos a ver ya en la segunda parte de la materia, pero cuando uno quiere generar vapor de calidad, es decir, que tenga mayor cantidad de energía, lo que hace es trabajar a presiones obviamente por encima del ambiente. Es decir, la caldera está presurizada de manera tal que logro que dentro de la caldera coexisten, no se los dije, bueno, dentro de la caldera coexisten el líquido y el vapor, es decir, que tengo líquido saturado y vapor saturado adentro de la caldera. Por lo tanto, para lograr tener eso, por ejemplo, a 200 grados, tengo que hacer que la caldera esté trabajando a esta presión. ¿Tá? Si yo tuviera una caldera que trabaja a presión atmosférica, el agua y el vapor adentro de la caldera va a estar a 100 grados centígrados. Si yo quiero que esté a mayor temperatura, tengo que aumentar la presión de trabajo. ¿Está? Es decir, están ligadas la temperatura con la presión. Bien. No sé, dicen las sustancias con puente de hidrógeno. No sé si se refiere al agua. Ah, bueno, por ahí lo habrán dicho de que son aquellas que se dilatan cuando no sé cuándo fue el comentario, ¿no? Por ahí hablaron de Sí, las que sí, reciben. Martín, fue por eso. Ya sé, Ah, Pablo. ok, ok. Sí, medio, perdón, no me No, desligué del chat. Julián hizo el comentario de que las sustancias con puente de hidrógeno son las que se expanden cuando solidifican, Ah, está bien. como el Ok, agua. buenísimo. Buenísimo. Bueno, de hecho, ustedes eso no sé, lo deben tener más fresco que nosotros, digamos, que química la vimos hace 20 años. Oh, no sé si no soy generoso. Bueno, más o menos. 22 años. Bueno, eh, esta es una curva en donde básicamente me muestra esa relación, la tabla que teníamos recién mostrada una curva, es decir, no aporta demasiado al concepto de lo que ya vimos, es decir, cómo relaciona la presión de saturación con la temperatura de saturación. Es decir, si estoy a 100 grados centígrados y me muevo para acá, me voy a chocar con los 101 kilopascales, que sería de vuelta a 100 grados centígrados, la presión de saturación son 101 kilopascales. Y bueno, es básicamente la curva que le corresponde a la tabla que veímos recién. No aporta demasiado. Bueno, acá por ahí estamos explicando con palabras lo que ya charlamos, que es muy importante, es decir, se define calor sensible, aquella energía empleada en variar la temperatura de un líquido subenfriado o un vapor sobrecalentado, es decir, cuando hago mc delta T, eso es calor sensible, ese calor Q igual mc delta T, es el calor sensible, que es para el caso del líquido subenfriado o el vapor sobrecalentado. Cuando yo quiero fundir un sólido, o sea, pasar un sólido al estado líquido, o pasar un líquido al estado de vapor, es decir, vaporizar un líquido, yo necesito una gran cantidad de energía para que esas moléculas que tienen un enlace químico se separen. Es decir, yo tengo que romper esos enlaces químicos con energía. ¿Y esa energía qué es? Es básicamente el calor latente, o el calor de vaporización, o el calor de fusión, que no son iguales, obviamente, ni para cada sustancia ni para distintas sustancias. Es decir, cada sustancia va a tener un calor de vaporización y cada eh, sólido va a tener un calor de fusión. Es decir, esa es la energía que yo le tengo que entregar a la sustancia para romper los enlaces del sólido y formar un líquido. O la energía que le tengo que entregar al líquido para que esas moléculas que se están desplazando tengan la energía cinética suficiente como para andar saltando de un lado para el otro. Es decir, esa energía de dónde sale? Es el calor latente o calor de vaporización o de fusión, que es enorme, es muy grande respecto del calor sensible. Es decir, depende, de vuelta les digo, de cada sustancia, pero siempre es un valor muy grande el calor de vaporización. Por eso que uno cuando quiere entregar calor o sacar calor de algún lado, siempre lo que trata de hacer es producir un cambio de estado, porque sabe que cuando produce el cambio de estado, de líquido a vapor o de vapor a líquido, está o entregando mucho calor o está absorbiendo mucho calor. Obviamente, de vuelta, calor latente. Bueno, a ver qué más dice. Específicamente, la cantidad de energía absorbida durante la fusión se llama calor latente de fusión
y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. Bueno, de modo similar, la cantidad de energía absorbida durante la evaporación se llama calor latente de evaporación y es el equivalente a la energía liberada durante la condensación. Es decir, el calor que yo le tengo que entregar para que se vaporice es el mismo que el calor que después me va a devolver para licuarse, ¿está? En sentido inverso. Las magnitudes de los calores latentes dependen de la temperatura o de la presión. El tratado dice, a una atmósfera de presión, el calor latente de fusión del agua es de 333,7 kJ por kilogramo. ¿Está? Es decir, que si yo agarro un hielo a una atmósfera a presión ambiente y lo quiero pasar a agua en estado líquido, le tengo que entregar por cada kilo 333 kJ. Ahora, si yo ahora tomo un kilo de agua y lo quiero pasar a la misma presión, a una atmósfera, lo quiero pasar al estado vapor, le tengo que entregar 2.256 kJ a ese kilogramo. Es decir, fíjense que prácticamente le tengo que entregar 8 veces más de energía para pasar un kilo de agua líquida a agua vapor, a estado gaseoso, que si quiero pasar agua sólida a agua líquida. 8 veces más energía tengo que entregarle para pasar de vuelta el líquido al vapor que si quisiera pasar el sólido al líquido. ¿Está? Bueno, si nosotros, diagramas, es decir, todas estas propiedades y estos estados, líquidos, sólidos, gaseosos, se dibujan, obviamente, en diagramas. Estos diagramas tridimensionales no se usan, obviamente, por una cuestión de practicidad. Si nosotros en un papel tenemos 2 dimensiones, es decir, que no nos sirve esto, digamos, para poder sacar valores. Pero podríamos hacernos la idea que si nosotros tuviéramos presión, volumen y temperatura, podría encontrarme con un diagrama de este tipo. En realidad sería una superficie, ¿no? En donde yo podría encontrarme, según donde me pare, valores de presión, volumen o temperatura, me podría encontrar dentro de un sólido pasando a líquido, un líquido. Bueno, ahora vamos a ir hablando en detalle de qué es cada cosa. Fíjense ustedes que... Oh, perdón. Que se contrae al congelarse, es decir, como la mayoría, y esta sería una sustancia, como el caso del agua, lo que hablábamos hoy, que se expande cuando se congela, es decir, cambia la forma o el tipo de diagrama. Fíjense que en uno la curva va hacia atrás y en el otro la curva va hacia adelante. Perdón, la curva no, esta superficie, ¿no? Estoy diciendo curva y nada que ver. Esta superficie de acá, en este caso está acá, perdón. Y en este otro caso está al revés. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo a esa superficie tridimensional la corto con un plano? En este caso, con un plano temperatura-volumen. ¿Está? Es decir, que estaría cortando con un plano paralelo al piso. ¿Está? A una dada presión. Si yo corto con un plano paralelo al piso, a un determinado valor de presión, es decir, que yo estaría cortando esto por acá, por ejemplo, a un dado valor de presión. ¿Qué pasa? Voy a obtener una curva que coincide con el corte de esa superficie que estuvimos viendo en el dibujo tridimensional. Ahora, si yo, por ejemplo, aumento la presión y ahora corto con una superficie que viene más arriba, porque es una superficie también paralela al piso, pero que está más arriba porque está a mayor presión, me voy a encontrar con otra curva, pongamos esta que está acá, es decir, la curva de que choco contra la superficie esa tridimensional. Es decir, que voy obteniendo curvas en un diagrama temperatura-volumen. Entonces, fíjense ustedes que lo que tenemos en esta parte, es decir, si vamos hacia la izquierda, serían las pendientes que corresponden a el estado líquido. Es decir, el líquido
en estado comprimido o subenfriado. Todo lo que tenemos acá sería líquido, comprimido o subenfriado, a distintas presiones. Obviamente, cada curva, que está en negro, corresponde a una presión más alta. Yo me muevo hacia allá, la presión aumenta, ¿no? Por lo tanto, este caso serían todos líquidos, comprimidos o subenfriados. Ahora, si yo me paro en esta zona de acá, por ejemplo, en esta zona de acá, lo que tengo ya son vapores sobrecalentados, ¿tá? Vapores que, si yo le entrego calor, a presión constante va a aumentar su volumen, ¿no? Va a correr curvas por acá, manteniendo la presión constante. Bueno, y acá en el medio, obviamente, bueno, esperen que voy a cambiar de color. Acá en el medio voy a tener una zona en donde, fíjense que hay una relación entre la presión y la temperatura, es decir, a una dada presión la temperatura no cambia. A una dada presión la temperatura no cambia, pero sí cambia el volumen específico. ¿Qué es esta zona que puse en azul? Bueno, básicamente la zona de vapor húmedo, es decir, la zona en donde coexiste el líquido y el vapor. ¿Está? Es decir, coexiste el vapor saturado y el líquido saturado. Bueno, yo acá les agregué, para tener una idea, por ejemplo, 0,1 megapascales, que es una atmósfera, del orden de una atmósfera, serían los 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si tengo agua, porque esto es para agua, si tengo agua a 0,1 megapascales, la temperatura de saturación va a ser 100 grados centígrados, ¿está? Que es la temperatura de cambio de estado. Ahora, si tengo agua, por ejemplo, a 1 megapascal, ¿está? 1 megapascal, que es del orden de 10 bar, 10 kilos por centímetro cuadrado, la temperatura de saturación es 180 grados centígrados. Es decir, que el cambio de estado va a suceder a 180, no a 100. Bueno. ¿Qué pasa si empiezo a aumentar la presión? En el caso de, si yo empiezo a aumentar la presión, la línea esta en la cual coexiste el líquido saturado y el vapor saturado, perdón, se va cortando. Es decir, fíjense que acá tiene toda esta distancia, ¿no? Donde se produce el cambio de fase. A medida que me voy hacia arriba, es decir, a presiones más altas, por ejemplo, una presión de acá intermedia va a venir por acá, va a venir por acá y se va a ir para arriba. Es decir que la parte del cambio de estado es más corta. Bueno, llega un punto en donde esto llega, digamos, no tiene nada de horizontal, sino que tengo un punto de inflexión, que sería acá, que se llama punto crítico. El punto crítico depende, obviamente, de cada sustancia y es aquel en el cual el estado de vapor saturado y el estado de líquido saturado coexisten, o sea, coinciden. ¿Está? Es decir, el líquido saturado y el vapor saturado son iguales. En ese caso se habla que estamos en el caso del punto crítico. Bueno, para el caso de que estamos hablando del agua que estamos tomando como ejemplo, el punto crítico está a 22 megapascales. ¿Está? Es decir que la presión esta, que sería la presión crítica, sería de 22 megapascales. Y la temperatura crítica son 370, o sea, esta temperatura son 373,95 grados centígrados. Y también ahí está el volumen específico. Es decir, que, ¿qué borro? Básicamente, nosotros acá tenemos un punto de inflexión, porque para presiones mayores a la crítica o incluso para la presión crítica, no encuentro diferencia entre lo que es el líquido subenfriado y el vapor sobrecalentado. ¿Está? Es decir, que yo paso de un líquido subenfriado a un vapor sobrecalentado en forma instantánea. Es decir, no tengo ese vapor húmedo, esa mezcla de líquido con vapor. Es decir, que hay una variación continua del volumen específico. Fíjense ustedes que el volumen específico va variando continuamente y en un momento determinado pasa de ser líquido a ser vapor.
por convención, uno lo que toma la temperatura crítica como el límite. Y dice, bueno, si a una dada presión estoy por debajo de la temperatura crítica, hablo de un líquido subenfriado. Perdón, y si a esa misma presión estoy por encima de la temperatura crítica, hablo de un líquido, un vapor sobrecalentado. Pero de vuelta, estos son casos por arriba del punto crítico, todo lo que estamos hablando, y son casos muy raros, digamos. O sea, hay equipos que trabajan por encima del punto crítico, es decir, ya cuando veamos la parte de ciclos de vapor, hay ciclos de vapor que trabajan por encima del punto crítico, centrales térmicas que trabajan por encima de eso, pero en general son casos raros, digamos, o sea, no es lo más común, porque fíjense que estamos hablando de presiones muy altas, ¿no? Por lo tanto, los materiales tienen que soportar estas presiones y estas temperaturas. La temperatura no es tanto el problema, porque estamos hablando del orden de 400 grados centígrados, pero estamos hablando de 22 megapascales, o sea, la suma de los dos, digamos, es importante. Bien, ¿qué pasa ahora si nosotros juntamos, o mejor dicho, trazamos una línea que marque todos los puntos para todos los valores de presión en donde tengo líquido saturado, y por el otro lado marco todos los puntos en donde tengo 100% vapor saturado? Es decir, todos estos puntos de acá son 100% líquido saturado, y todos los puntos de la derecha son puntos de 100% vapor saturado. Es decir, que me forma una especie de campana en el diagrama TV. Esa especie de campana la podemos ver acá, es decir, forma dos líneas. Una línea, la línea de la izquierda, recibe el nombre de línea de líquido saturado, porque esos puntos son los puntos de saturación, y la de la derecha forma la línea que se conoce como línea de vapor saturado. Esta línea, la de la derecha, divide lo que es vapor sobrecalentado de lo que es vapor húmedo. Y la línea de la izquierda divide lo que es vapor húmedo de lo que es líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Está? Y obviamente que el punto más alto de todo esto es el punto crítico. Por encima de acá no tenemos esta parte de vapor húmedo, de mezcla saturada, sino que directamente pasamos de líquido a vapor. Avanzamos un cachito más y hacemos una pausa. Fíjense ustedes que si nosotros ahora, o sea, acá, a ver, volvamos un poquito para atrás, estas son curvas de presión constante, ¿no? Las que están en línea de punto, esperen que voy a borrar. Todas las líneas de punto que hay acá son líneas de presión constante. Es decir que si yo, por ejemplo, tomo un recipiente, lo mantengo a presión constante, que puede ser presión atmosférica, como ustedes ya vieron, o sea, podría ser un émbolo flotante que reciba solo la presión ambiente. A medida que le entrego calor a ese recipiente, la temperatura va a ir subiendo a presión constante. Imagínense que es presión ambiente, ¿no? Para no ponernos en cosas raras. Esto ya lo vimos, esto es un líquido comprimido que llega a un cierto valor en donde pasa a ser un líquido saturado. A partir de ahí empieza a formarse vapor. Lo que tengo es un vapor húmedo, una mezcla de vapor saturado y líquido saturado, hasta que llega a 100% vapor saturado. A partir de ahí, si le sigo entregando calor a presión constante, nuevamente la presión ambiente, ya lo que tengo es un vapor sobrecalentado. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, podemos ahora, en vez de dibujar temperatura a volumen en la curva, o sea, temperatura versus volumen, podemos dibujar presiones versus volumen. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes que ahora las curvas de temperatura son las que están en línea de puntos y las presiones son líneas horizontales. O sea, las presiones constantes, las isobaras, para hablar con propiedad, las isobaras serían líneas horizontales. Y las isotermas son estas líneas de punto o de trazo que están ahí. Entonces, ¿cómo podríamos ver el ejemplo? Bueno, imaginemos que tenemos el recipiente que les decía recién, con un pistón, con un cierto peso.
a una presión de una atmósfera, le estoy entregando calor y está a 150 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, estoy acá, o acá, pongamos. Bueno, ¿qué pasa? Yo le empiezo a sacar pesas, le estoy sacando pesas. Si le saco pesas, va cayendo la presión. Pero le entrego calor como para mantener la temperatura constante en 150 grados centígrados. Es decir, que la presión va disminuyendo, pero la temperatura sigue constante. Por lo tanto, va siguiendo una curva de este tipo, una transformación de este tipo. Ahora bien, en forma análoga puedo decir que si aumento la presión a temperatura constante, voy a hacer esto, ¿no? Voy a tener un vapor sobrecalentado que aumenta su temperatura, llega a ser este vapor húmedo y luego voy a tener líquido comprimido. Bien, porque estoy aumentando cada vez más la presión, manteniendo la temperatura constante. Bueno, fíjense que puede pasar que haya un valor, pasa, no es que puede pasar, un valor de temperatura que pase por arriba del punto crítico. ¿Está? Bueno, esa temperatura, o ese valor de temperatura que está por encima de la temperatura crítica, haría que esta sustancia que está acá, digamos, nunca, o sea, se mantenga siempre en estado de vapor. ¿Está? Es decir, por más que yo aumente la presión, no la voy a poder licuar nunca. Bueno, si esta temperatura está por encima, por ejemplo, si el punto crítico está por debajo de la temperatura ambiente, y yo ahora tengo una sustancia que estamos a temperatura ambiente por acá arriba, esa sustancia, por más que aumente la presión, nunca la voy a poder licuar, es decir, pasar estado líquido. Siempre voy a tener en estado gaseoso. Y eso se llama gas. Es decir, conceptualmente la diferencia entre vapor y gas es que el gas no lo puedo licuar aumentando la presión. Está a temperatura constante, ¿no? Es decir, si yo tengo un vapor a temperatura constante y aumento la presión, que sería cualquier ejemplo de lo que vimos acá, lo puedo licuar, lo paso a estado líquido. Por ejemplo, a T2. Temperatura constante, aumento la presión, transformo el vapor en líquido. Ahora, si yo tengo una sustancia que está en estado de gas, pero está por acá arriba, y a medida que aumento la presión pasa por arriba del punto crítico, no va a pasar a estado líquido, sino que se va a mantener en estado gaseoso. A eso se le llama gas. Es por ahí la diferencia conceptual entre un gas y un vapor. El vapor se puede licuar aumentando la presión a temperatura constante y el gas no se puede licuar aumentando la presión a temperatura constante. Entonces, por ejemplo, habrán visto las garrafas, ¿no? Que se utilizan con gas que para las casas o los tubos de 45 que se usaban antiguamente. Bueno, la garrafa es una mezcla de gas butano-propano. Ahí, digamos, podemos decir precisamente que es un vapor en realidad. ¿Por qué? Porque adentro de la garrafa no están en estado ¿cómo se llama? En estado gaseoso, sino que hay una mezcla de líquido con vapor. ¿Está? Es decir, que lo que tengo justamente ahí adentro es una mezcla de líquido y de gas. Por lo tanto, está licuada dentro de la garrafa. Ahora, si yo tomara, por lo tanto, de vuelta, como lo pude licuar, estoy hablando de un vapor, a ese gas propano-butano, que es el que está en la garrafa, que es un gas que viene de un proceso de destilación, sale de una destilería. Por otro lado tenemos, por ejemplo, el gas natural. El gas natural sale directamente del pozo de petróleo, que es el que viene por el caño, desde digamos, de Zapala, de Neuquén o de Salta, directamente hasta nuestras casas. Ese gas natural que se usa para los automóviles, GNC o el que usan en todo el domicilio para calefaccionarse, es básicamente metano, es otro gas. Ese sí podemos decir que es un gas. ¿Por qué? Porque yo por más que le aumente la presión a temperatura ambiente, no lo puedo licuar. Entonces, a temperatura ambiente,
estoy por encima de la temperatura crítica. Por lo tanto, no lo voy a poder licuar nunca al metano, por más que le aumente la presión. Habrán escuchado hablar de los barcos que se llevan el gas natural. Bueno, esos barcos que vienen y exportamos gas natural, lo que tienen que hacer es enfriarlo, porque lo que tienen que hacer es aumentan la presión, pero tienen que pasar por debajo del punto crítico. Entonces, es decir, esta sería la temperatura ambiente, por ejemplo, en el caso del metano, ¿no? Del gas natural. Por más que yo le aumente la presión, no lo voy a poder licuar. A nuestras casas viene en estado gaseoso. En el GNC del auto, en el tanque del auto que está a temperatura ambiente, está a 200 bar, pero está en estado gaseoso. Nunca lo puedo licuar. ¿Qué hago para poder exportarlo? ¿Qué hacen, mejor dicho? Le bajan la temperatura y después le aumentan la presión. Entonces, al bajarle la temperatura y aumentar la presión, pasan por debajo del punto crítico. Bueno, acá dice, perdón, es un error conceptual mío. No quiero... Esto acá no, obviamente, tendría que ser, obviamente, así. Acá vienen por la horizontal y después suben. Entonces, como están por debajo del punto crítico, esta es una temperatura menor al ambiente. Lo que logro es licuarlo. ¿Y para qué lo quieren licuar? Y bueno, porque al licuarlo disminuye muchísimo el volumen específico. Entonces en un barco me puedo llevar cualquier cantidad de gas. Si lo tuviera que llevar en estado gaseoso, adentro del barco, en tanques, no llevaría nada. O sea, obviamente no pagaría ni el viaje del barco con el gas en estado gaseoso. En cambio, el gas natural, al licuarlo, me llevo una masa enorme de gas en un volumen mucho más reducido. ¿Está? Bueno, medio que nos fuimos por las ramas, pero la idea era entender esto de la diferencia entre gas y vapor. Y en particular les di el ejemplo del gas domiciliario y del gas envasado, que son dos gases diferentes, ¿no? O sea, dos sustancias diferentes, dos compuestos químicos diferentes. Bueno, no sé si más o menos quedó claro hasta acá, hacemos una pausa. ¿Están de acuerdo? ¿Hacemos una pausa? Sí, profe, por mí sí. Sí. Bueno, entonces paramos hasta 35, ¿les parece? Paramos 10 12 minutos.